Bienvenido al podcast Con licencia para vender. Aquí aprenderás cómo llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Entrevistas a expertos, emprendedores y muchos consejos prácticos. Conducido por Jorge Zamora. Bienvenidos. Auspicia MSI Consultores. Hola. Hoy tenemos a una persona que viene de muy lejos. Él es Jorge Zamora. Jorge, bienvenido a este nuevo episodio de Titanes e Imparables Podcast. Voy a hacerte una pequeña presentación. Corrígeme o añade lo que consideres. Bueno, Jorge Zamora es gerente general de MSI Results. Es conductor del podcast Licencia para Vender, un podcast en el que sigo ya desde hace tiempo, Jorge. Claramente buenísimo. Interesante, dinámico y súper útil, que de eso se trata. Bueno, tu podcast es número 1 en español, especializado en el crecimiento de empresas TI. Exacto, ahí estamos concentrados, 100%. Eso es, o sea, con un foco muy claro, ¿no? Y bueno, Jorge es autor de libros como EduMarketing y Los 7 pecados de los ejecutivos de venta. Así es. Pues nada, que Jorge. Lo he cometido todos. Pues Jorge, con esta pequeña introducción, yo claramente te considero un imparable, ¿eh? Porque bueno, también muchas gracias. En el back, que bueno, que estás ahora también de cambios y demás, ¿no? De enfoques en tu modelo de negocio. Bueno, cuéntanos, ¿dónde está Jorge en estos momentos y qué es lo que está anhelando, ¿no? Lo que va buscando para un futuro. Sí, bueno, un gusto. Primero que todo, gracias por invitarme y espero que esta conversación les sea útil, sobre todo a tu audiencia que están escuchando. Hay directores, directivos de venta, vendedores, también personas de recursos humanos, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para que les sirva a todos en algo. Yo estoy a 1 hora de Santiago de Chile, en un pueblo que está acá cerca. Nos vinimos a vivir fuera de la ciudad. Y bueno, y también soy un alumno, no soy maestro. Creo que tenemos que ser alumnos en esta vida. Y una de las razones por las que hice el podcast y de las cosas que más agradezco es conocer gente como tú y conocer otras personas que siempre nos enseñan algo. En las entrevistas que hago en mi podcast, la verdad es que yo soy el que más aprende, tomo notas, hago preguntas, mantengo relaciones, contactos, he hecho amigos por ahí. Más que negocio, he hecho amigos. Ajá. Y he aprendido mucho. Me han recomendado libros y todos los días me enseñan algo. Así que feliz de estar acá y contribuir. Fenomenal. Oye, ¿cuándo decides emprender? Porque yo, según mis anotaciones, es en el 2013 aproximadamente, Jorge. Mira, yo emprendí antes, bueno, he hecho varios emprendimientos. El primero fue una empresa que vendía maní confitado fuera de los supermercados. Ajá. Y fue un quebré. Después hice una empresa el 2006, por ahí de haber sido, 2007. Vendíamos máquinas, también importábamos y vendíamos máquinas para un sector industrial. Y me fue mal, nos fue bien al principio y nos fue mal después. Y el gran aprendizaje fue que una cosa es vender y otra cosa es administrar bien una empresa, que son dos cosas diferentes. Yo sé que es obvio, lamentablemente todo esto es obvio, pero en ese minuto no era obvio. Entonces una empresa que vende mucho puede quebrar por mala administración. Y teníamos esa empresa en Chile y en Perú. Y esto ha sido como... Y yo el 2008 empecé a entrenar equipos de venta. Entonces el emprendimiento... ha sido como en el 2013, 2012 por ahí. Y el 2014 pasé de ser... Es decir, siempre hice estas dos cosas en paralelo. Entrenaba equipo de venta y emprendía otras cosas. Hacía las dos cosas. Y cuando cerré la empresa, que vendía maquinaria, dije, bueno, voy a dedicarme ahora solo a un negocio, que es el entrenamiento. Y eso, que comenzó el 2008, ya con foco 100% en esto, el 2014. Entrenando equipos y empecé a formar esta empresa. Y desde entonces entrenamos equipos de venta y nos especializamos en empresas de tecnología. Pero siempre quise ser emprendedor, soy emprendedor y creo que cualquier emprendedor que te escuche o que no se escuche sabe que un emprendedor no puede dejar de emprender. Yo soy incontratable. Imagínate que me despidieron, mi primer despido fue, mi único despido, fue como alumno en pasantía, no sé cómo le dicen, o en práctica en una empresa. Sí. Cuando estaba en la universidad en 4º o 5º año, fui a una empresa y me despidieron como alumno, porque era insoportable tenerme dentro del equipo. Entonces soy incontratable. Yo creo que es un rasgo común a los emprendedores.
Oye, y Jorge, comentas, bueno, comienzas a entrenar a los equipos de venta, Ujú. es decir, ¿por qué decides entrenar a equipos de venta, ¿no? Es decir, Sí, ¿qué es lo que sí, te hace, ¿vale? Internamente decir, bueno, pues por ahí es mi camino, ¿no? sí. Lo que pasa es que, claro, esto depende de cada persona, pero en mi caso, yo siempre he querido entender, como que me rebelé frente al problema de que la venta no tuviera una respuesta, es decir, la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que hace que una persona acepte una oferta? Esa pregunta, por alguna razón, que no sé cuál es, siempre fue una gran pregunta que me hice y me la he hecho toda la vida, me la sigo haciendo. ¿Qué es lo Ajá. que hace que una persona acepte una oferta? Entonces, bueno, yo estudié algo así que podría decirse como Business Administration, de administración acá le llaman ingeniería comercial, una especie de ingeniería Ajá. en administración de negocios, y después hice un magíster en dirección de ventas, 2 años, Ujú. después de que egresé y trabajé. Pero hice ese magíster para responder esa pregunta, ¿qué es lo que hace que una persona acepte una oferta? Y parte de la respuesta la encontré ahí, y parte de la respuesta es que en la respuesta no podemos encapsular la respuesta. Mira, sabes que esta es la receta definitiva. Que es algo que todo el mundo quiere, ¿no? Como que, oye, dime cuál es la receta. Oye, Javier, dime cuál es la receta y ya, yo no quiero saber más. Y parece que la respuesta no existe en el sentido, no es encapsulable. La Ajá. respuesta parece que tenemos que descubrirla con el tiempo, con el camino, con el estudiar, con leer, con escuchar a otros. Y esta respuesta se va armando como una especie de mosaico. Entonces, cada vez que lees un libro o conversas con alguien o escuchan tu podcast, el podcast de Javier, entonces tienes un pedacito del mosaico, un trozo, un Ah. fragmento. Entonces, bueno, llevo un montón de tiempo armando ese mosaico con pequeñas piezas y se ve bien, pero todavía no está terminado. Bien, bien. Bueno, estás en el camino, que es lo importante. Claro, sí, claro. Jorge, oye, dentro de esto y dentro de esta pregunta tan potente, porque al final esto evidentemente no deja de ser una pregunta poderosa y evidentemente tú lo traduces en, bueno, voy como formulando, ¿no? Ese mosaico. ¿Dónde crees, vale, que están las principales barreras mentales de los vendedores para construir ese mosaico? Sí, mira, creo, estas son opiniones, que los vendedores en general y los directivos también Ajá. se resisten a una idea. Y esa idea es que las personas somos bastante predecibles. Hay un libro que recomiendo que se llama Psycho Cybernetics, de Michael, no, de apellido Maltz. El autor es de apellido Maltz. Psycho Ajá. Cybernetics, de Maltz. Y él lo que dice es que los seres humanos tenemos una cierta cibernética, una cierta mecánica que se traduce en causa y efecto. Somos bastante predecibles. Más de lo que creemos. Creemos que no, que somos seres especiales. Sí, claro, cada individuo es especial porque Dios lo creó y hay toda una historia ahí, pero en cuanto a la cibernética, en cuanto a la mecánica, a la causa y el efecto, en cuanto a la física vectorial, somos bastante predecibles. Es decir, que la física vectorial podríamos decir que aplica mucho más de lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué implica eso? Que seamos seres predecibles y que tengamos patrones que se repiten en promedio o con distribución normal, implica que la venta puede ser organizada como un proceso Ajá. y que por lo tanto el talento individual es secundario. Es decir, no digo que el talento no importe, pero a mí no me importa. O sea, puede que a ustedes les importe y está perfecto, pero a mí me da igual. Porque si la receta es buena y el chef no tiene talento y el procedimiento está bien hecho, el chef va a hacer un buen plato y va a servir un buen plato. Si la receta es pobre, porque no está bien definida, bien escrita, entonces necesita un chef más talentoso. Ajá. Entonces lo que yo creo es que el método supera el talento. Y claro, esto es lo menos atractivo, lo menos cool que hay porque claro, porque todo el mundo espera hablar de ventas o es muy fácil esperar eh, trucos y cosas
súper motivación y súper hip hurra y súper cosas interesantes, pero lo que veo es que personas promedio ejecutando una receta de ventas, ¿no? Que Sí. es la analogía con restaurante, una receta bien definida, tienen resultados predecibles. Y eso para mí es fabuloso porque lo veo en mi consultora. En nuestra empresa tenemos un área de ventas. Ajá. Tenemos dos personas que serían SDR, por ponerle un nombre, es decir, que están Sí, haciendo sí. prospección. Y vemos cómo las tasas de efectividad en sus agendamientos van cambiando en la medida en que cambiamos la receta. Por ejemplo, una ejecutiva la semana pasada me contó, le pregunté, ¿por qué estás teniendo estos números? Porque es un ejemplo. ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque lo que nosotros hacemos con nuestros clientes, lo hacemos primero nosotros. Ajá. Porque si no, me pueden preguntar, ¿y tú haces esto? No, mira, no lo hago, pero me dijeron que era bueno. No. Nosotros, todo lo que hacemos, lo hacemos nosotros. ¿Me explico? Si recetamos algo a alguien es porque lo probamos para nosotros. Entonces, tenemos dos SDR, es decir, personas que generan reuniones con clientes nuevos, para decirlo en simple. Sí. Y una de ellas tenía un porcentaje del 50%, que para mí era muy bueno. Y hay otra que tenía un porcentaje del 75%, más o menos 3 de cada 4 conversaciones telefónicas las convertía en reuniones con clientes calificados. Entonces le pregunté, la llamé, se llama Carla, es una mujer súper simpática, inteligente, pero no tiene un súper don sobrenatural. Una persona normal, como tú, como yo. Ajá. Y le pregunté, ¿cómo lo haces para conseguir 3 de cada 4? Que es mucha la diferencia. ¿Y sabes lo que me respondió? Simple. Cambié una palabra del guión. Entonces, claro, el ego, ¿cambiaste mi guión? ¿Cambiaste ¿Pero mi cómo receta? se te ocurrió? Pero, sí, cambié la palabra reunión por conversación. Y de inmediato mi efectividad pasó de 1 de cada 2 a 3 de cada 4, un 75%. Entonces, cuando llama a un cliente, no le dice reunión, le dice conversación. Qué curioso. Claro, ahora, en ese contexto, para ese segmento, para ese mercado, con en ese embudo funcionó perfecto, pero fíjate lo interesante, es que una palabra cambia el resultado, porque en promedio, esos clientes que ella llama, reaccionan de forma predecible a ese estímulo, a ese cambio de la palabra. Entonces ahora vamos a empezar a practicar con la otra ejecutiva, a ver cómo le va con ese cambio de la palabra. Uh-huh. Entonces, toda esta historia, ¿por qué te la cuento? Porque ¿cuál es la restricción mental que veo que le quita oportunidades a los directivos y a los ejecutivos de venta? Es que los seres humanos somos muy predecibles. En la campana de Gauss tenemos una distribución normal de respuestas. En promedio respondemos con un cierto nivel de confianza siempre igual a cosas que son organizables en un proceso con procedimientos, con pasos a paso, con checklist. No sé si estoy hablando de forma muy abstracta, muy esotérica quizá, pero me refiero a que tus clientes van a reaccionar en promedio a las acciones que organices como proceso. Ese es el punto. Sí, por lo tanto... De hecho, Jorge, perdona que te interrumpa, creo que lo dejas muy claro, ¿no? Cuando has definido el talento, ¿vale? O describes el talento, no importa, pero cuando hay un método, supera el talento, ¿no? Y es cierto que en la mayoría de los equipos comerciales, cuando siguen una estructura, un sistema, un guión, un script, como le queramos llamar, al final los resultados están ahí y son inamovibles y no se puede contraargumentar. Es verdad que la mayoría de los equipos de venta, y yo en mi experiencia lo que me encuentro es que trabajan muy desde, a ver, ¿cómo diría yo? Desde el desorden, desde el caos, ¿vale? Por así decirlo, es decir, estoy con un cliente, converso de una manera, estoy con otro cliente dentro del mismo sector y converso de otra manera. Ahí es cuando realmente los números no empiezan a encajar. Incluso luego es cuando se produce la propia frustración, ¿no? Del comercial, del vendedor, del asesor, que dice que no entiende, ¿no? Porque sus números, sus resultados no están siendo óptimos. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que es una cuestión, Jorge, de que ese método, ¿vale? Por simplificarlo, ese guión que tú tienes, lo tengas perfectamente estructurado e interiorizado para que cuando tengas la conversación con un potencial cliente, vamos, es decir, que lo tengas tan naturalizado que realmente no necesites tirar, ¿sabes? Ni de memoria, ni de lo que tienes en la retina, ni nada de nada, ¿no? Sí, y además que piensa lo siguiente,
si no tienes escrita tu receta, no mi receta, sino que la tuya para tu negocio, o sea, Sí. que sea quien está escuchando, si no tienes la receta, dime, ¿es posible la mejora continua? No, para No es nada. posible. Para nada. La gente olvida que la mejora continua solo es posible si existe algo que mejorar. Pero ¿qué es ese algo? Un procedimiento, un paso a paso, Claro. que puede ser un guión, puede ser un flujo, sea lo que Sí, sea. lo que sea. Pero si no tienes algo y que tiene que estar escrito, porque si no está escrito, ¿dónde está? ¿En un PowerPoint de alguien del equipo, de un product manager, de un prevent? No, tiene que estar escrito y compartido en una librería. Pero digamos, nosotros partimos con Google Docs. Sí. Y funciona perfecto para esto. Después cambiamos a otra y ahora estamos en otra, pero puedes partir con Google Docs. Si no está escrito en un Google Docs que esté compartido con tu equipo, como mínimo, para no complicarte con software más complejo, entonces no existe. Son declaraciones de buena voluntad, son intenciones, son estrategias, todas en el aire. Pero los gerentes hacen estrategias, entonces muestran a principio de año o a fin de año, esta es nuestra estrategia, y vamos a hacer esto, y vamos a agregar valor a los clientes, y vamos a buscar resellers de valor agregado acá, y nos vamos a diferenciar, y está todo muy bonito, está fantástico, pero todo se cae a pedazos, como un castillo de naipes, si no está escrito el procedimiento, Sí. el cómo hago. Porque si no dicen, entonces muchachos, ustedes tienen que agregar valor a los clientes. Ah, genial. Y diferenciarse, como no, jefe. Y diferenciarse de los competidores. ¿Cómo no, jefe? Bravo. Qué buena idea, jefe. Y no pasa nada, porque cuando llega el momento de la verdad, no existe el procedimiento. Entonces, si uno de tus auditores pudiera irse con algo de día, es escribir el procedimiento. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Si vas a presentar si vas a hacer una presentación al cliente, ¿cuáles son las diapositivas? ¿Qué deben decir? ¿En qué casos hay? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuántas diapositivas son? Al detalle. Pero claro, a la gente no le gusta escribir procedimientos ni definir cosas, prefieren improvisar y bueno, ahí están los resultados. Ahí está, totalmente de acuerdo. Oye, Jorge, ¿cómo ayudáis, ¿vale? Desde vuestro negocio a vuestros clientes, ¿no? Y sobre todo hablando, y recojo cuando comentabas el tema, ¿cuál es el valor real que le aportáis? El de verdad, ¿vale? Porque es verdad que tú sabes muy bien que está muy manida la palabra aportación de valor, ¿vale? Y todo Dios dice, no, es que yo aporto mucho valor. Ya, pero bueno, el valor de verdad, el real, ¿no? El de que al final un cliente lo coges, digamos, en un escenario A y lo llevas a un escenario C, ¿no? Y lo llevas, evidentemente, haciéndole crecer su modelo de negocio. Sí, mira, nosotros como creemos en esto que estamos hablando de los procesos y en los procedimientos, que es diferente, un procedimiento es la tarea específica, el proceso y el conjunto de las tareas. Lo que hacemos es aplicar un modelo. Tenemos un modelo que no tiene nada de súper imaginativo ni súper innovador, es el modelo que usamos, lo desarrollamos nosotros y lo comparto, es muy simple. Sí. El paso 1 es definir un perfil de cliente ideal, pero eso por escrito, o sea, todo lo que voy a explicar ahora es por escrito, porque si no está escrito, no podemos modificarlo. Hoy día hablaba con una empresa que le vende a estudios de abogados, una empresa de tecnología que le vende a estudios de abogados. Y después de conversar con ellos, ahora ya tienen dos segmentos, estudios de abogados entre 11 a 50 empleados y de 51 a 200. Son dos segmentos diferentes y para cada uno de esos dos segmentos hay un perfil de cliente ideal diferente con problemas diferentes. Entonces, lo primero, perfil de cliente ideal, y lo escribo. ¿Cómo es ese perfil de cliente ideal? Segundo, ¿cómo me voy a diferenciar? Cuando me acerque a ese cliente ideal, tengo que tener una historia que contar de por qué somos diferentes y no somos tan solo otra empresa, por ejemplo, de tecnología dando servicios a los abogados. Y para diferenciarse hay varias maneras. Una es por quienes somos, me refiero, somos abogados haciendo software para abogados, por ejemplo, ¿no? Para no hablar de mi empresa. O, ¿sabes qué? El servicio es mejor, tiene un servicio diferente, o mi servicio tiene una característica una funcionalidad mejor o diferente, o tengo una garantía de resultados, si no cumplo un resultado entonces no pagas o te compenso, o este software, este producto está fabricado por especialistas en no sé qué, o mi visión, mi filosofía, en qué creemos, me puedo diferenciar por en qué creemos. Bueno, y así, me puedo diferenciar de un montón de maneras y es un gran tema por sí mismo. Entonces, primero, perfil de cliente ideal. Segundo, tengo que tener un relato diferenciador, que sea, por supuesto, capaz de cumplir, para que no sea tan solo otro tipo más vendiendo lo mismo.
El tercer paso es que tengo que tener una promesa única de venta, o como se conocía antiguamente, estamos retrocediendo más de 100 años en la publicidad, y en la Unique Selling Proposition. Es decir, una promesa que tiene que ser útil, única y ultra específica para que mi cliente diga, entiendo. El caso clásico, Domino's Pizza, pizza fresca y caliente en 30 minutos o gratis, ¿te acuerdas? Sí. Entonces todo el mundo sabe exactamente qué esperar. Tengo que tener una promesa para un producto, no para una empresa. ¿No? Para un producto. Una empresa que tiene varios productos, el error típico es generar la promesa a nivel de empresa, no, te vas a un producto. Entonces, voy a suponer, mira, Javier, te llamo porque nosotros ayudamos a los consultores como tú a conseguir 10 reuniones con clientes nuevos en una semana. Y eso lo garantizamos. Clarísimo. ¿Qué va a hacer por mí que nadie más va a hacer? Ayudamos a los consultores como tú a conseguir 10 reuniones, algo así, es un invento, 10 reuniones en una semana. Y eso lo garantizamos. Ahí tienes el otro elemento. Y por último, al tiro, me interrumpe el tiro, es que no quiero que se me olvide esto de inmediato. La evidencia, la autoridad, perdón. Es decir, tenemos todo lo anterior y me falta un paso, que es la autoridad. ¿Y la autoridad qué es? Es la posición, el posicionamiento en la cabeza de mi cliente, por la cual no hay ninguna duda de que tú puedes ayudarme, porque así lo has demostrado. ¿Cómo genero autoridad? De múltiples formas, y una de esas es el contenido. Un blog, un podcast, un libro, idealmente un canal de YouTube con 600 videos, con tutoriales, un curso, un webinar, publicaciones en prensa, etc. Cuando tengo eso resuelto, recién, entonces comenzamos el proceso de venta, si no, no vale la pena. Y el proceso de venta ahí los componemos en pasos y hacemos que nuestro cliente venda más. Un poco larga la explicación, pero es que esa es la forma en que lo hacemos. Bueno, está perfecta, ¿eh? La verdad es que la has explicado prácticamente en 2 minutitos, ¿eh? O sea, que buenísimo. perfecto, muy, muy claro, Jorge. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima, junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.